Bueno, damos marcha nomás entonces. Muy Buenas buenas tardes a tardes. todos, bienvenidos. Bien, algunos ya participaron, otros no. Para aquellos que no participaron, nos presentamos. Fer, querido, Bueno, soy Fernando Gómez Toledo, le doy la bienvenida a todos. Soy coach ontológico profesional, me especializo en PNL, en gestión organizacional y ejecutiva. También estoy haciendo coaching deportivo, coaching de equipos eh, y sobre todo apasionado por esta disciplina que practicamos por nuestra profesión, que por si alguien no lo conoce o no está al tanto, el coaching ontológico es una disciplina que se desarrolla a fin de acompañar procesos personales, ejecutivos, empresariales, organizacionales para lograr la mejor versión a la que se puede alcanzar o a la que uno aspira. ¿M? Eh, Tengo 56 años, tengo 4 hijos y sobre todo soy abuelo de 2 seres maravillosos. Y bueno, espero estar a la altura de lo que esperan de esta clase y que puedan recibir todo lo que con tanto amor hemos preparado con Fer. Y bueno, Fer, te invito a que te presentes. sé que les va a resultar esto medio confuso, pero bueno, la casualidad del universo dio que los dos nos llamáramos Fernando y que estemos juntos haciendo esto. Mi nombre es Fernando Marinaro, también soy coach ontológico profesional. Soy docente de escuela técnica. Actualmente no estoy ejerciendo, pero lo hice durante más de 10 años. He dado también clases para adultos. Eh, Tengo todo lo que es la creación de material para educativo, ¿no? Ya sea audiovisual, escrito, en imágenes. Y bueno, tengo 42 años, soy papá de una nena y un nene, una nena de 10, un nene de 6. Vivo en la localidad de Huerta Grande, en Córdoba, Argentina. Y bueno, también apasionados por esto que es el coaching, apasionados por el crecimiento personal de las personas. Entonces, por eso nace la idea de unirnos para traer estas masterclass. Si les parece bien, damos comienzo. No sé si alguno quiere preguntar algo antes de empezar. ¿Están todos cómodos? ¿Están todos bien? Bienvenida, Gaby. Bienvenidos a los que se Hola Fer, sumaron. ¿cómo estás? No prendo la cámara porque tengo mala conexión. Ok, ok, no hay problema. Tranquila. Bueno, vamos a dar comienzo. Empezamos con una pregunta, y es esta: ¿qué es una emoción? ¿Alguno se anima a dar una noción, una idea de qué es una emoción? No sean tímidos, no tengan dudas de participar, que para eso estamos acá. Todas Yasmín las nos respuestas dice, son correctas. Yasmín nos dice es una sensación, puede ser linda o fea, nos dice por el chat. Bien, ok, sí, tiene mucho que ver con eso. Es una Bien, sensación rápida, no es algo que se quede estancado por mucho tiempo, es jugar. Bien. bien, bien, bien. Entonces, la emoción es justamente, es un fenómeno psicológico y fisiológico. Bien, entendamos que en esto el que va a intervenir y el que va a generar todo el entendimiento de esta emoción va a ser nuestro cerebro. Ahora, particularmente, nuestro cerebro no tiene la capacidad en sí mismo de reconocer que está sintiendo, o sea, no tiene la capacidad de sentir la emoción. Pero, pero, sí es capaz que mediante un proceso, en este caso psicológico de interpretación,
saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor y en base a eso que está sucediendo, disparar una serie de reacciones fisiológicas que en definitiva va a ser lo que el cerebro va a interpretar como emoción. ¿Bien? Estas reacciones fisiológicas tienen que ver por cómo nos sentimos al momento de tener una emoción, ya sea en la euforia o ya sea en la bronca o en la tristeza o en cualquier otra emoción, vamos a tener estas sensaciones fisiológicas. ¿Bien? Ya vamos a ahondar más en ese tema. Dice el doctor Rossetti, no es cierto que seamos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre razonamos, pero siempre estamos en una emoción. Dice acá, emocionar es humano. ¿Qué significa esto? O sea, nuestro cerebro funciona en cierto grado de inconsciencia o de baja conciencia. La mayor parte de nuestro tiempo, casi un 90% de nuestro tiempo, nos los pasamos en un nivel muy bajo de conciencia, que es lo que en coaching llamamos transparencia. ¿Bien? Esa transparencia es el hacer común de todos los días, estas cosas que no estamos pensando en cómo hacerlas y sin embargo las hacemos. Caminar, manejar, posiblemente en nuestro trabajo haya muchas cosas que las hagamos de manera automática en nuestra casa. Por ahí estamos cocinando y no estamos pensando exactamente en qué estamos haciendo con la cocina, sino estamos pensando en si pagué o no pagué la boleta de la luz o demás. Entonces, este nivel de razonamiento no es permanente. Ahora, en todo momento de nuestro día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos en una emoción. ¿Bien? Que no es consciente tampoco, pero estamos en esa emoción. Va a haber días que vamos a estar en una emoción mucho más alegre, por así decir. Va a haber días que vamos a estar en una emoción mucho más triste o más apagados, pero vamos a estar siempre en una emoción. Y conforme pasa el día, esa emoción va a ir fluctuando, ¿no es cierto? A medida que nos vayan pasando cosas y nos vayamos encontrando con cosas, esa emoción se va a ir modificando. Dice el juego químico del cerebro. ¿Vieron que les decía recién que el cerebro emite una cierta cantidad de señales y en base a esto hace que nosotros tengamos distintas sensaciones? Dice las hormonas de la felicidad, la dopamina, la endorfina, la oxitocina, la serotonina. Todas estas hormonas se disparan directamente en el cerebro a través del hipotálamo y de la glándula pituitaria. Esos son los encargados de enviar estos químicos directamente al cerebro. De hecho, la endorfina, como la oxitocina, constantemente son químicos de premiación, que se llama. O sea, cuando el cerebro recibe un estímulo positivo, libera esta clase de hormonas para hacernos sentir bien. Por el contrario, las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la prolactina, por ejemplo, esas nacen se dispersan a partir de las glándulas suprarrenales, que son como dos capuchoncitos que están sobre nuestros riñones y que, si todos más o menos tienen una noción de qué hace el riñón, que es filtrar la sangre, se imaginarán que esos químicos van directamente inyectados a la sangre. Por ende, afectan a todos los órganos del cuerpo. Después vamos a ver bien también por qué pasa cuando esta emoción se sostiene durante mucho tiempo y estos químicos están mucho tiempo en el organismo. Dice, ¿de dónde salen las emociones? Bueno, nuestro cerebro moderno es producto de una evolución de millones de años. ¿Bien? Tenemos tres capas embrionarias. La primera, la más antigua, es el reptiliano, que es toda nuestra parte instintiva, nuestra parte animal, se podría decir, de nuestro cerebro. No tiene raciocinio, simplemente
acción-reacción. ¿Bien? Tenemos luego lo que es el límbico, que está especializado exclusivamente en las emociones, en poder manejar las emociones. Y después tenemos nuestra parte más moderna, que es el neocórtex. Nuestros primeros ancestros, que caminaron en dos pies, tenían un córtex cerebral, pero un córtex cerebral mucho más similar al que pueden tener los simios quizás, u otros mamíferos del planeta. Lo que nos distingue justamente, y acá está la discusión, ¿no? Si fue por la alimentación, si fue por la socialización, bueno, no es el tema de acá de lo que vamos a tratar, pero la cuestión es que evolucionamos hacia un neocórtex. Este neocórtex tiene la particularidad que tiene el lóbulo frontal, que es el que está justamente detrás de nuestra frente, y tiene un área más pequeña que se llama lóbulo prefrontal, que es un área muy chiquitita acá en el frente de nuestra cabeza, que es justamente la que se encarga de percibir toda la información que tenemos a nuestro alrededor. ¿Bien? Esa área tan pequeña está encargada de recibir todas las señales auditivas, visuales, olfativas, de gusto, y de entender e interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Bien? Dice, las emociones básicas nacen dentro de nuestro reptiliano, que es la parte más antigua, evolutivamente hablando. De ahí salen 6 emociones básicas, que son el miedo, la alegría, el enfado, la tristeza, la sorpresa y el asco. ¿Por qué dice que estas 6 emociones son instintivas? El doctor Rossetti decía en una de sus conferencias que una persona que nació ciega, que nació sin poder ver, aún con esa condición, es capaz de representar el rostro de miedo, de alegría, de enfado, de tristeza, de sorpresa y de asco, aún cuando no la haya visto jamás en su vida. Entonces esto es algo como información que ya tenemos preprogramada en nuestro cerebro. ¿Bien? Por eso es instintivo, esto se dispara involuntariamente y no hay forma alguna que nosotros tengamos de poder cortar de alguna manera que esa emoción se dispare. ¿Bien? Por eso también esto que no sirve cuando te dicen, no, no te enojes, no, no llores. Si fuera tan simple como que alguien venga y te diga no te enojes o no llores, las emociones no nos afectarían a nadie. La realidad es que no funciona así. O sea, llorás porque tenés que llorar, te enojás porque te tenés que enojar, y después esas emociones se pueden gestionar, pero en ningún caso se pueden controlar. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Ok, seguimos. Dice, nuestro cerebro límbico tiene su propia interpretación de las emociones básicas y como tal desarrolla algunas secundarias como culpa, desconfianza, aburrimiento, amor, melancolía, serenidad y satisfacción. Las emociones del límbico ya tienen que ver con nuestra interacción con la gente, con nuestro entorno, con la gente, con la sociedad, con todo lo que nos rodea. Y en este caso ya no son tan instintivas, son más bien reactivas, ¿bien? O sea, significa que hay algo que las detona, que es mucho más racional que las emociones básicas del reptiliano. Eh, y acá se dan algunas cuestiones netamente biológicas, ¿no? Que hacen al ser humano ser humano. Eh, Les voy a dar un ejemplo concreto que es el caso del amor. El amor como emoción está estudiado que nace a raíz de que las crías del ser humano nacen todavía muy involucionadas, o sea, requieren durante mucho tiempo el cuidado de los padres para que esa cría pueda tener éxito y sobrevivir en el mundo.
de alguna manera la naturaleza fue sabia y se dio cuenta que mientras más tiempo permanecían juntos papá y mamá, ese nene tenía, ese bebé tenía más posibilidades de sobrevivir. Y mientras más tiempo mamá y papá le brindaban atención al bebé, más posibilidades de sobrevivir. Entonces el amor nace como una emoción de supervivencia, como primera instancia. El amor entre la pareja, el amor hacia el bebé, por una cuestión netamente de supervivencia, bien digo, de la especie. ¿Mm? Entonces, por eso decía de que quizás las emociones del límbico tienen más que ver con el desarrollo propiamente dicho del ser humano. Bien, y por último llegamos a las emociones del neocórtex, que el neocórtex, como les explicaba anteriormente, tiene la capacidad de percibir e interpretar lo que sucede. Las emociones del neocórtex son netamente eso, son interpretaciones que hacemos. Bien, por ende son mucho más desarrolladas y son mucho más abarcativas de lo social. ¿Mm? Nosotros en coaching decimos que los seres humanos somos sistémicos. Vivimos dentro de sistemas que funcionan dentro de otros sistemas. Esto hace que el neocórtex sea fundamental para interpretar qué es lo que el otro me está diciendo o cuál es la emoción que estás pasando por el otro y por qué actúa como actúa. ¿Bien? Entonces acá aparecen algunas como la vergüenza, por ejemplo, ¿tá? Que no tiene que ver con mí mismo, sino que tiene que ver con lo que va a pensar el otro de mí. ¿Tá? Ya son emociones complejas, son emociones sociales. Seguimos. Y llegamos acá, lo que son las ruedas de las emociones. Si se fijan, a ver que voy a activar el punterito láser. Bien, la rueda de las emociones tiene tres áreas que las pueden ver de adentro hacia afuera y están relacionadas justamente con estas tres áreas del cerebro. El área central están las 6 emociones del reptiliano, que decíamos anteriormente. El área intermedia tiene todas las emociones que pertenecen al límbico. Y tenemos el área externa, que pertenecen al área del neocórtex. ¿Por qué toda esta explicación del cerebro y las emociones y demás? Hay que entender que si bien la mayoría de las emociones en el cuerpo humano se detonan por agentes externos o por interpretaciones que nosotros hacemos de lo que sucede afuera, eh, muchas veces estas reacciones que decíamos al principio, psicológicas y fisiológicas, no son voluntarias, son totalmente involuntarias. O sea, que no hay voluntad en ejecutarlas. Entonces pasan a esta transparencia que hablábamos al principio de decir, bueno, estoy emocionando, soy un ser humano, emociono todo el tiempo. Ahora, ¿qué hago con esas emociones? Es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de esta clase. Bien. De acá, por dar ejemplo, bueno, las 6 que ya habíamos nombrado, del área del límbico tenemos algunos, como por ejemplo puede ser agresivo dentro del área de la ira, puede ser desesperado dentro del área de la tristeza, puede ser alegre dentro del área de la felicidad y puede ser, por dar un ejemplo, sumiso dentro del área del miedo. Bien. Y en el área externa, como decíamos, ya tenemos algunos como por ejemplo odioso dentro del asco, o vamos a buscar otro perplejo dentro de la sorpresa. Bien, entonces se dan cuenta que mientras más afuera de la rueda nos vamos, las emociones se hacen como más complicadas, como que hay que explicarlas un poquito más para darle significado. ¿Mm? ¿Hasta acá esto lo siguen? ¿Alguno tiene alguna duda? Si alguno no puede hablar, quiere escribir por el chat, no hay problema. A ver qué dice en el chat. Seguimos, dice Yasmín.
Así que vamos nomás. Seguimos entonces, allá vamos. Bien. Y dice la autoconciencia emocional. Toda esta pelorata, todo esto que les dije hasta ahora, tiene que ver justamente con esto. Como las emociones surgen y no son voluntarias, como les decía recién, muchas veces se vuelve muy difícil identificarlas, ser conscientes de que estamos atravesando una emoción. De hecho, muchas veces en el día vamos a estar atravesando una emoción y va a pasar como que nada, como que pasó, porque en ningún momento me puse a reflexionar qué emoción tengo y por qué la tengo. ¿Bien? Entonces, de alguna manera esto de la autoconciencia emocional tiene que ver con la reflexión que puedo hacer yo respecto a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo. Volverlo a esto del consciente. Y traigo este dato que dije al principio. Pasamos la mayor parte del día en un grado de conciencia mínimo, muy bajito, pero muy bajito. Y ese nivel de inconsciencia lleva a que muchas de estas cosas que no suceden pasen completamente desapercibidas. Ahora, lo importante es que al final del día llego al final del día y estoy cansado, enojado, frustrado, tengo todo un cúmulo de emociones y digo, ¿y todo esto de dónde salió? Claro, pero resulta que me frustré porque fui a la mañana a hacer un trámite y estaba cerrado el banco y después me enojé porque un tipo me encerró con la moto y después tuve una llamada telefónica que me molestó y fui acumulando todas estas emociones durante el día y a la noche llego que soy una bomba de tiempo. En ningún momento me hice consciente de las emociones, en ningún momento gestioné emociones y para cuando ya quise hacer algo con todas esas emociones, soy una bola de nervios. Y decía un profe mío, decía, hay que ser, perdón por la mala palabra que voy a usar, ¿no? Pero decía, hay que ser una bolita de nervios y no un boludo nervioso. Este, y tenía razón, ¿no? Porque una cosa es que uno haga cosas durante el día, otra cosa es estar yendo por la vida como un histérico o transmitiéndole a todo el mundo las locuras propias, ¿no? Entonces, bueno, nada, vuelvo a esto. La autoconciencia tiene mucho que ver con justamente esto, hacernos cargo de qué nos va sucediendo a lo largo del día. Bien, eh, ahora los dejo con don Fernando Gómez Toledo, que van a hacer una pequeña dinámica. Así que si tienen papel y lápiz por ahí a mano, les pido que agarren, así la pueden hacer. Bueno, eh, bueno, espero que tengan un papel y un lápiz. Vamos a tratar en estos momentos de dejarnos llevar un poco por lo que escuchemos, por lo que hagamos, para que eh, la, para nosotros en el coaching es muy importante pasar por el cuerpo los aprendizajes, las cosas que vamos diciendo. Entonces, vamos a hacer una dinámica tendiente a eso. Por favor, en la hoja de papel que tienen, anoten en el centro de la hoja su nombre completo, con nombre y apellido completo. Y después, con ese papelito lo van a tener, les voy a contar una historia y vamos a hacer una dinámica. Bueno, bueno, tengan el papel a mano. Resulta ser que esta historia que le voy a contar es de un chico, un niño, que vuelve de su escuela un día muy enojado, muy ofuscado, frustrado, y en su casa estaba su papá, que lo esperaba como todos los días, y el papá al verlo así tan contrariado le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y este chico le contesta que
había tenido una pelea con su amigo en la escuela, su compañero y amigo, y que se habían dicho cosas, se habían dicho muchas cosas, se habían agredido y, y los dos se sentían muy mal. Entonces el papá, que, que era un papá con algunas distinciones, que le gustaba darle ejemplos claros a su hijo, le hizo que tome una hoja de papel, como la que ustedes tienen en sus manos, y le pidió que la arruguen. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes también ahora? Arrúguenla la hoja. Imagínense mientras arrugan la hoja, que son ese niño con esa frustración, con ese enojo, les ha pasado algo que los ha hecho enojar mucho, eh, con otra persona en particular. Bien arrugado, háganlo una bolita, un bollito, bien arrugado. Bueno, una vez que hizo esto, el papá le preguntó al hijo si se sentía mejor, si a través de ese abollar el papel se había sentido mejor. Y el hijo le dijo que no le había representado nada arrugar ese papel. Entonces el papá le explicó que ese papel es como representaba eh, nuestro corazón y el corazón de la otra persona también. Entonces le pidió, por favor, que lo desarrugue el papel, desarrúguenlo al papel, estírenlo para ver si queda como estaba, si queda liso como era originalmente. Pueden ver, pueden ver que el papel queda con arrugas, ¿no? El papel no pierde las arrugas, porque esas arrugas, esas marcas eh, que vienen de una emoción mal gestionada, quedan, quedan en nuestro corazón, quedan también en el corazón de las otras personas, cuando de repente nos falta esto que es la autoconciencia emocional. La autoconciencia emocional básicamente es algo que es fundamental para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones interpersonales. Eh, es una capacidad que tenemos que entrenar, que podemos entrenar para comprender y conocer nuestras propias emociones y también cómo afectan estas emociones a nuestros pensamientos y en definitiva a nuestras acciones, a nuestros comportamientos. Si nosotros logramos tener esta autoconciencia emocional, vamos a tener esos segundos previo a la reacción donde podamos actuar de otra manera y, y que tomemos decisiones conscientes y que estén alineadas con los valores y objetivos que nos planteamos en nuestra vida. Eh, la autoconciencia emocional, según Daniel Goleman, que lo habrán escuchado nombrar, el autor de la inteligencia emocional, él nos dice que tener la autoconciencia emocional es la base justamente de este tipo de inteligencia, porque de esta forma podemos tener un monitoreo de nuestros estados emocionales y ver, reconocer cómo estos influyen en las acciones, en cómo nos desarrollamos, en cómo nos relacionamos con nuestros pares. Nosotros desde el coaching siempre invitamos a trabajar la autoconciencia desde la profunda reflexión, eh, indagando nuestras experiencias, poniéndole nombre a las emociones y también dándonos cuenta que en el lenguaje tenemos las herramientas para poder eh, nosotros comprender mejor esas emociones, comprendernos a nosotros mismos y gestionar nuestras emociones constructivamente
y en pos de una mejor relación con los demás. ¿Mm? Esta dinámica del papel que hemos hecho es algo muy común que acontece porque siempre nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por somos reactivos a la emoción y no nos tomamos esos segundos para reflexionar, para pensar y para mejorar nuestras relaciones personales. Gracias, Fer. Esto quería traerles y como para terminar el tema este de autoconciencia emocional. Continuamos entonces. Justamente lo que había dicho el Fer, nuestro cerebro no tiene sentido del humor. Todo lo que decimos y también lo que no decimos lo toma como cierto. No tiene dobles sentidos. Cuando preparábamos la clase, nos venía a la mente una frase de Henry Ford que dice, tanto que si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos vas a tener razón, porque realmente nuestro cerebro va construyendo a partir de lo que nosotros decimos o imaginamos y lo toma como cierto. ¿No? Entonces crea realidades a través de nuestros pensamientos y sobre todo también de nuestro lenguaje. ¿Continuamos, Fer? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué nos trae esto? Una vez que se ha desarrollado la autoconciencia emocional, el coaching se centra en ayudar a las personas a desarrollar habilidades de gestión emocional, como estas que estamos trayendo aquí, como estas herramientas, este conocimiento que estamos trayendo de la emoción a partir de nuestra neurología, que también implica aprender a regular las emociones de manera efectiva para no comprometer el pensamiento y el comportamiento y no interferir con la toma de decisiones racionales. Muchas veces cuando emocionamos de determinada manera y nos pasa en nuestras relaciones personales, por ejemplo, nos emocionamos de tal manera y contestamos y agredimos con nuestras palabras y en realidad si nos tomamos un minuto podríamos ver o pensar en qué es lo que nos frustra, por qué hemos tenido esta reacción, por qué hemos contestado de esta manera. Entonces, si tenemos esos segundos de autoconciencia y de autorreflexión, nuestras acciones van a variar porque vamos a actuar sobre seguro, sabiendo que no vamos a herirnos ni a herir a la otra persona y identificando exactamente qué es lo que pasa en nuestro interior. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa con lo que pasa? Porque la situación pasa, el tema es ver qué nos pasa a nosotros con eso que pasa. Y terminamos, Fer, con esta imagen hermosa del corazón, que no es lo mismo tener una emoción a que la emoción te tenga. Básicamente, gestionar una emoción es tenerla, pasarla, atravesarla, y las emociones, me gusta graficarlas como que eh, son una habitación de hotel, porque tienen una temporalidad corta, podemos hacer un check-in, podemos hacer un check-out de la emoción, eh, por eso es como la habitación de un hotel que la habitamos temporalmente y después pasa y se va. Y es distinto que la emoción te tenga, porque si la emoción te tiene, ya no es la habitación de un hotel, ya es tu casa. Y desde ahí operas, desde esa emocionalidad, con todas las consecuencias que eso va a traer para tus acciones, para tus objetivos, para tus metas y sobre todo para tus relaciones personales, ¿no? Continuamos, Fer. Miren esto que hablábamos recién de la temporalidad emocional. Las emociones se disparan en 0,86 segundos, o sea, en menos de un segundo sucedió un evento y nuestro cerebro
lo interpretó como una emoción, con una emoción, y la emoción dura entre 90 y 120 segundos. ¿Mm? Entonces ahí se dispara lo que decía Fer recién y nos contaba, estas hormonas que se disparan a través de los distintos órganos del cuerpo, como las suprarrenales, como la dopamina, la serotonina, dependiendo del tipo de emoción que sea. Y si mantenemos esa emoción más de este tiempo, este cóctel hormonal se vuelve a regenerar. Nos decía un autor muy importante que la emoción sí dura entre 90 y 120 segundos, pero que a él muchas veces le traen, dice, pero yo estoy enojado hace 2 meses con mi hermano, o estoy contento hace 3 días porque he ganado un premio y no puedo parar de estar contento. Entonces esto biológicamente se llama la actitud. La actitud que ponemos a la emoción es la que la mantiene viva la emoción. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa tristeza o en ese enojo, y bueno, este cóctel hormonal se va a regenerar y no va a permitir que la emoción fluya, que la emoción salga, que la emoción nos atraviese y pase. Se queda y ya se transformaría en un estado de ánimo que lo vamos a ver ahora mismo también. Gracias, Fer. Seguimos. Seguimos. Bien, y acá viene un tema que para nosotros también es un tema bisagra, ¿no? Y es la empatía. Y fíjense que lo primero que dice, la empatía no es sentir lo mismo que siente el otro, que es un poco lo que nos vendieron toda la vida respecto a qué era la empatía. Eh, Tiene esta cuestión de que nos han criado pensando de que para ser empáticos tenemos que poder ponernos en los zapatos del otro. Ahora, lo que nadie nos dijo es que si el otro casa 40 y yo caso 42, no me va a entrar la zapatilla del otro. Entonces no hay forma de que yo me pueda poner en los zapatos del otro. ¿Bien? De hecho, ¿a qué me refiero con esto? Desde la parte netamente biológica, no hay ningún órgano que tengamos en nuestro cuerpo o no hay ninguna forma de nuestro cuerpo en la que nosotros podamos saber a ciencia cierta qué es lo que le está pasando a la otra persona, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. Entonces, volvemos al comienzo. Vivimos en mundos interpretativos. Lo mejor que yo puedo hacer es tratar de interpretar qué está sintiendo el otro o qué está pensando. Interpretar, no sentir. Entonces, eh, se llega a la conclusión que en realidad la empatía tiene que ver con la aceptación. Bien, yo puedo aceptar que la otra persona está pasando por un momento determinado que lo hace ver las cosas de una manera particular, que lo hace pensar de una manera en particular, que lo hace emocionar de una manera en particular. Yo puedo empatizar con eso, puedo interpretar qué es lo que el otro me está trayendo, qué es lo que el otro está sintiendo. Ahora, no tengo forma de yo sentir. Y esto, como decía la vez pasada, es una opinión totalmente personal, pero para mí la empatía se ha vuelto como una especie de bálsamo social, ¿no? Si querés ser un buen ciudadano, si querés ser un partícipe de la sociedad, tenés que ser empático, tenés que sentir lo mismo, que si, ponerte en el lugar del otro. Y no es real, no siempre ocurre así, porque hay situaciones por las que yo nunca pasé y que otro sí la está pasando. Entonces, no queda más que en mi cerebro poder interpretar qué se puede llegar a sentir pasar por esa situación. Un ejemplo tonto, una inundación. Veo por la televisión una inundación y gente que está arriba de un techo hace una semana tratando de que los rescaten de ese techo. La verdad que nunca viví esa situación. Puedo imaginar, empatizar con esas personas y imaginarme lo que se sentiría, lo que yo sentiría en esa situación. ¿Bien? Pero nunca, nunca voy a llegar a tener la misma vivencia que tuvo esa gente arriba de ese techo.
Por ende, reafirmo esto, ¿no? O sea, empatía tiene mucho que ver con el aceptar al otro como un auténtico otro, con sus vivencias, con sus creencias, con sus conversaciones, entendiendo que yo tengo también mis propias creencias, mis propias vivencias, limitaciones y demás. Bien, desde ahí es de donde nace la conexión de humano a humano que podemos llamar empatía. Ok, y ahora el Fer va a contarles una historia respecto a esto de ser empáticos. El abuelo Fer. El abuelo Fer con sus historias. El abuelito les va a contar una historia. Bueno, cuando preparábamos esto, inmediatamente me vino a la mente esta historia que escuché una vez. Eh, Justamente un profesor estaba enseñando un tema similar a este y, y decidió invitar a dos personas que eran hermanos, pero con vidas totalmente distintas. Uno totalmente fracasado en la vida, con muchos problemas, el otro muy exitoso, multimillonario, y decidió que sus alumnos los entrevisten y, y le pregunten a ver qué había pasado en sus vidas. Entró primero el primer hermano, muy desalineado, eh, con falta de higiene evidente, y los alumnos le preguntaban cómo era su vida, y él decía que bueno, que siempre le había ido mal en la vida, que la vida estaba ensañada con él, que todo le salía mal, que cada cosa que emprendía no tenía un buen fin, y que el alcohol no le permitía muchas veces buscar trabajo ni salir porque vivía en ese mundo del alcohol. Entonces uno de los alumnos le preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué pasó que te llevó a, a hacer esto que haces, a hacer esto con tu vida? Y él les dio una respuesta que tenían un papá alcohólico y que, bueno, que él no podía hacer otra cosa que ser un alcohólico como su padre. A continuación se retiró, entró el otro hermano y contó su historia de éxito, plagada de viajes, empresas por todo el mundo, eh, un hombre muy exitoso, con una familia hermosa, con hijos, eh, incluso era hermano mellizo del anterior, tenían 36 años, y el mismo alumno también le preguntó qué era lo que lo había impulsado a tener todo este éxito y a hacer esto en su vida. Y él contestó, paradójicamente, lo mismo que su hermano, que el tener un padre alcohólico lo hizo él a ser la persona que era. Entonces, nos trajo esto de la empatía y de muchas veces la interpretación actual que tenemos de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro. Y muchas veces eso no es empatizar. Empatizar, como bien decía el Fer, nosotros lo vemos como aceptar al otro, como un auténtico otro, con su historia, con su proceso, acompañarlo incluso, acompañarlo incluso, pero no ponernos en sus zapatos y menos vivir su vida, porque puede ser que no esté en coherencia con nuestros valores, con nuestros procesos, con nuestras metas, simplemente porque el otro es otro. Pero aceptándolo como un verdadero otro, con su historia, con su proceso, con sus creencias, entonces podemos ser mejor compañía para esa persona. Eso les quería dejar eh, como una reflexión final del tema de la empatía. Gracias, Fer. Acá traen el chat, Roxana nos dice, empatía es acompañar al otro, puede ser con una palabra o un abrazo. Sí, claro, Exacto. es que es eso. Eh,
no necesariamente tiene que ser empatía, ponerme a vivir la misma historia del otro, sino simplemente esto, ¿no? Estar al lado del otro, acompañarlo. Muchas veces, por acá dicen también validar la emoción del otro, claro, perfecto. Sí, sí, es eso, es aceptar. Con eso se refiere con aceptar, justamente con el hecho de decir, bueno, acepto que estás transitando esto, yo no vivo la misma experiencia, no siento lo mismo, no tengo los mismos parámetros que vos, pero entiendo que estás mal y me quedo acá a tu lado, te doy un abrazo, te acompaño, te escucho y dentro de lo que yo puedo desde mi lugar te acompaño. Este, genial, genial, genial esto que traen porque bueno, es exactamente así. Bien, continuamos entonces. Y de acá partimos en otro tema que es también, ¿no? Muy importante porque decíamos, somos seres sociales, somos seres sistémicos y nuestros primeros sistemas tienen que, o sea, nuestros primeros sistemas fuera de nosotros, que nosotros mismos somos un sistema, ¿bien? Pero fuera de nosotros, el primer sistema que tenemos es la familia. Después tenemos amigos, tenemos trabajo, escuela, la ciudad, el pueblo donde vivo, el país, y así, así, así. Sistemas dentro de sistemas. Ahora, nuestro sistema emocional, a partir de nuestro neocórtex, como hablamos al principio, eh, nos permite interrelacionarnos con las personas, nos permite comunicarnos y no solo comunicarnos desde la palabra, sino nos permite comunicarnos desde la gestualidad, nos permite comunicarnos incluso desde la anticipación del conocer al otro, ¿no? O sea, de saber cómo va a reaccionar el otro ante determinada cosa que yo haga, porque esto tiene que ver también con, nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos algo que se llaman neuronas espejo, que esas neuronas espejo son parte de las que nos permiten ser empáticos, justamente. O sea, hacen espejo con la otra persona y es lo que permite, en definitiva, que podamos generar estas relaciones a nivel afectivo, sobre todo con otros. Pero pasa esto, ¿no? Pasa que normalmente en este ida y vuelta de comunicación, muchas veces relegamos la importancia de nuestras emociones al afuera y no al adentro. Por eso dice acá, encarar desde el hacerse cargo, responsabilidad individual sobre la emoción. Todas mis emociones son de mi propiedad y me pertenecen. Nadie me hace sentir triste, nadie me hace sentir enojado, nadie me hace sentir feliz. Bien, esto que nosotros en coaching le llamamos el complejo de la oveja. ¿La oveja cómo hace? Me. Bien. Entonces, la persona que nosotros escuchamos en una sesión que viene y dice, sí, porque fulanito me hace, me dice, me decepciona, decimos, tiene el complejo de la oveja. Bien. Eh, ¿Y por qué el complejo de la oveja? Porque en realidad nadie me hace sentir nada, las emociones son mías, son propias. Yo hago una interpretación de lo que el otro hace. Entonces, determinadas acciones de una persona pueden hacer que yo me enoje. Yo me enojo. No que el otro me hace enojar. Yo me enojo conmigo porque lo que él hizo afectó algo que probablemente tenga que ver con mis valores y principios fundamentales. Entonces, como eso que el otro hizo afectó a mis valores y principios fundamentales, a mí me molestó y me enojé. ¿Tá? Pero no es que el otro me hizo. El otro no me mintió. El otro miente. Y a mí me molesta que mientan. Entonces, soy yo el que me molesto si el otro miente. ¿Tá? Pero el otro miente, me miente a mí, le miente al otro, le miente a todo el mundo. Miente. Entonces, de ahí nace un poco este concepto que vamos a ver ahora a continuación, que dice, la gente solo hace lo que hace, dice lo que dice, siente lo que siente, y yo solo interpreto. Bien,
justamente esto que traíamos al principio, de las funciones de nuestro cerebro. Tener un neocórtex que permite interpretar el mundo en el que vivimos nos lleva justamente a esto, no solamente interpretar de qué color o de qué forma son las cosas, sino además interpretar las cosas que los demás hacen, cómo las hacen y por qué las hacen. No sé qué pusieron acá en el chat. Disculpa, ¿está mal interpretar y sentirse mal por la gente? No, lo que pasa es que, a ver, el tema está acá. La decisión de sentirte mal por alguien es tuya. No es que la persona te hace sentir mal por él. Vos empatizás en cierta manera por lo que le está pasando a esa persona y a vos te despierta esa emoción de sentir quizás pena por esa persona. Ahora, particularmente yo lo que les traigo acá tiene que ver con esto, con el hacerse cargo de la emoción. No es que la persona que la está pasando mal, eh, porque la está pasando mal me hace sentir mal a mí, sino que desde la interpretación que yo hago, como en este caso voy a hablar de mi persona, yo, Fernando, veo una persona que está en situación de calle y por empatía, por un montón de situaciones que pasan en mi cabeza, de interpretación, de decir, uy, esta persona la debe estar pasando mal, debe tener hambre, debe tener frío, me siento mal, yo. Pero en ningún momento esa persona hizo algo para que yo me sienta mal. Es la interpretación que yo estoy haciendo de la situación de esa persona. Eh, y estamos hablando de la misma situación, solamente que me estoy haciendo cargo de lo que yo siento. No sé si con eso respondo a la pregunta o ibas por otro lado. Si querés contestarme por el chat, no hay problema. Este, en tal caso, acá en la imagen, si se fijan, bien, claro, sí, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con la empatía. La empatía es esto que decíamos de las neuronas espejo, ¿no? O sea, mis neuronas espejo hacen que yo pueda interpretar la relación con su entorno de otra persona. Entonces, vuelvo a repetir esto que me lleva a interpretar situaciones de otra persona como si las estuviera viviendo yo y en base a eso, bueno, sacar mi propia conjetura respecto a cómo se puede sentir, qué puede estar pasando y demás. Eh, Les decía, si se fijan en la imagen es de un centro comercial muy importante de Tokio, en Japón. Han visto en muchas películas se juntan ahí como varias avenidas y en horarios pico pasan millones de personas, autos, todo cruzando, ¿no? Y entre medio de toda esa vorágine de personas que cada uno va en su mundo, va con sus emociones, pensando en sus problemas, o yendo a una cita con su pareja, o yendo quién sabe a dónde, está este muchachito acá, cara al sol, reflexionando, tomando aire y haciéndose cargo, ¿no? Haciéndose cargo de su propia vida. O sea, más allá del entorno, más allá de todo lo que pasa a su alrededor, se está tomando un minuto para nada, Sí, y reflexionar. además el objetivo de esos días es para que pueda volver a retomar. No sé, bueno, por ahí hay una voz que no sé si están preguntando o tiene micrófono abierto. Bueno, en definitiva, un poco es esto, ¿no? Es entre medio de todo este mar de interpretaciones, poder frenar la pelota un cachito, cerrar los ojos y concentrarnos en nosotros mismos, ¿no? En lo que nos pertenece, en traer la gestión de esta información por uno mismo. Y esto un poco a modo de lo que va a venir ahora en la clase, ¿no? Pero digo, no puedo gestionar algo que no me pertenece. Por eso es tan importante hacerse dueño de la emoción. Porque si la emoción yo la pongo en otro, yo lamentablemente no puedo gestionar nada del otro. El otro es un otro y va a hacer las cosas como le parezcan y como puedan. Entonces yo no, ahí no puedo intervenir. En el único lugar en donde yo puedo intervenir y gestionar algo es en mí mismo.
Entonces, de ahí la importancia de poderme hacer traer y apropiarme de mi emoción para yo poder gestionarla. Si no, no hay forma que se pueda gestionar esa emoción. Continuamos. Y acá viene otro temón, ¿no? Que es la autoestima y la confianza. La autoestima generalmente está asociado a la interpretación que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Si me veo más lindo, si me veo más feo, si me veo más flaco, si me veo más gordo, comparado con quién, comparado con qué, ¿no? Y en realidad la autoestima está muy lejos de ser eso, ¿no? Y en realidad no es autoestima y confianza. La autoestima es confianza. ¿Confianza en qué? Confianza, primero principal, en mí, confianza en mi ser. Y como segunda línea, confianza en mi hacer. O sea, confianza en mi ser y confianza en mi hacer. Si yo tengo confianza en mi ser y confianza en mi hacer, seguramente mi autoestima esté alta. Ahora, si por alguna conversación interna mi confianza de golpe se ve afectada y ya no confío que sea, no sé, no soy, no, la verdad que no soy buena persona, no soy lindo, no soy esto, no soy lo otro, no sé, la cantidad de conversaciones que puedan tener y ya ahí no estoy confiando en mi ser, entonces no hay autoestima. No, porque esto no lo voy a poder hacer. Esto que decía el Fer antes, ¿no? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, si mi relación va a ser conmigo mismo, va a ser, no, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder hacer lo otro, y tampoco tengo confianza en mi hacer, ni en mi ser, ni en mi hacer. Entonces mi autoestima es baja. De ahí que es importantísimo esto de empezar a confiar en nosotros. Ahora, ¿cómo confiamos en nosotros? Porque esto no es de la noche a la mañana, ah, bien, tengo la autoestima baja, voy a empezar a confiar en mí, listo, ya tengo la autoestima alta. No ocurre así. Más bien es un proceso, todos son procesos. Y dentro de esos procesos tiene que ver con poder modificar aquellas cuestiones, sobre todo nuestras conversaciones, sobre quiénes somos y sobre lo que somos capaces de hacer. Entonces, en vez de estar diciendo todo lo que no soy, quizás tenga que empezar diciendo todo lo que sí soy. En vez de decir todo lo que no puedo hacer, tendría que empezar por decir todo lo que sí puedo hacer. Y en este puedo hacer voy a hacer un énfasis enorme, enorme, y está correlacionado con algo que vamos a ver a continuación, pero en el hacer, gente, ya del momento de que yo a la mañana me despierto, me levanto y me paro sobre mis dos piernas, sobre mis dos pies, y puedo lavarme la cara con mis dos manos, y soy consciente de que estoy y de que existo, ya ahí ya puedo un montón. Ya puedo hacer un montón. Entonces, digo, también tiene que ver con esta conversación interna, ¿no? ¿En dónde estoy centrando mi conversación? ¿Desde dónde me estoy parando? Esta conversación que estoy teniendo conmigo mismo, ¿es una conversación de posibilidad o de no posibilidad? ¿Me estoy centrando en lo que tengo positivo o me estoy centrando en lo que tengo negativo? Y no estoy diciendo que ignoren lo negativo. Afírmense en lo positivo y vean qué tienen que hacer para modificar lo que sea negativo. Si es que haya que modificarlo, si no hay que modificarlo, nada. ¿Bien? Pero tiene que ver con esto. Confiar en mi ser y en mi hacer. Bien. Y ahora vamos a ver un videito. Si me dan un segundo, ya lo pongo el videito.
Este videito va a traer claridad también a las preguntas que había. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. Let's just give and take, make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on Keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. ¿Qué les pareció el video? Estaba muy, muy bueno el video. La verdad que primero, cuando ve de la no posibilidad de cómo eh, entendido, digamos, por el tema de la discapacidad que tenía, que quería hacer, pero bueno, también tiene mucho que ver la conversación, ahí lo que los pensamientos que tenía. Y después estaba bueno cuando lo ha podido hacer de a poco, así que no, muy lindo el video. Gracias. Esto de que decíamos recién, ¿no? De confiar en uno mismo. Porque si la nena no hubiera confiado en algún punto en que lo podía hacer, se hubiera quedado tirada en la cama, nada, pensando en que nunca iba a lograr su sueño de bailar. Pero en algún momento confió, ¿no? Confió en su ser y confió en su hacer. Y de ahí nació su autoestima. Al punto que después fue posibilidad para otra persona, ¿no? Al final se vieron que ven a ese otro nene que está triste y ella se para y empatiza con el nene y puede de alguna manera cambiar esa conversación, ¿no? Ser posibilidad para esa otra persona. Eh, viene un poco de acá la siguiente pregunta que les voy a poner. Y dice, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones a tu autoestima y a tu confianza? Y acá me gustaría que sean honestos y que pongan ese puntaje, sea que lo quieran decir o lo quieran poner en el chat. eh, Porque bueno, si ese número es alto, bienvenido sea, grandioso.
y si ese número es bajo, quizás, bueno, es la oportunidad para reconocer en dónde está faltando esa confianza. ¿Qué conversación estoy teniendo que no me permite confiar en mí o confiar en mi hacer? A ver, acá que dicen, no. Y bueno, Bien, esto 7, de tener 8, la 5, 9, autoconciencia, ¿no? 7. La autoconciencia y tomar este número como punto de partida, ya sea cuál número sea, que no deje de ser un punto de partida para siempre estar mejor. Claro, totalmente. De hecho, eh, la confianza también es una construcción y como toda construcción necesita mantenimiento, ¿no? O sea, que hoy esté en un 9, en un 10 de confianza o de autoestima, no significa que eso se va a mantener solo porque sí. Hay un trabajo de fondo, hay algo que yo tengo que ir haciendo, hay algo que tengo que ir generando en mí mismo, para que eso finalmente ocurra, ¿no? Para que mantenga ese valor alto o que si estoy en un valor bajo, bueno, de a poquito puedo ir subiendo. Quizás hoy es un 5, mañana será un 6, pasó un 7 y en algún momento voy a estar en ese nivel que quiero estar. Pero eh, dice acá Gaby como punto de partida, gracias por traernos esta pregunta poderosa. De nada, intento cada día confiar en mí. Bueno, justamente eso, gente, justamente eso. Abrazarnos más seguido a nosotros mismos, poner estas preguntas que por ahí le esquivamos, que no nos hacemos, y decir, bueno, a ver, ¿dónde? Si tengo un 5, un 4, un 3, un 2, lo que sea, de confianza, ¿en qué no estoy confiando? No estoy confiando en mí, no estoy confiando en lo que yo puedo hacer, porque es muy distinto, ¿eh? Puedo tener muchísima confianza en mí mismo, pero no puedo tener confianza quizás en lo que yo puedo lograr. Y viceversa, por ahí puedo tener un montón de confianza en lo que puedo lograr, pero no logro nada porque no confío en mí. Entonces, esas cosas son preguntas poderosas para ir trabajando en uno mismo, para ir preguntándosela todos los días. Yo digo que tenemos un amigo que todos le esquivamos, que es el espejo, ¿no? Estaría bueno que más veces en nuestras vidas nos paremos frente al espejo, no solo para peinarnos o para afeitarnos, las mujeres para maquillarse, sino para conocernos, ¿no? Para hacernos estas preguntas mirándonos a los ojos, a ver si somos capaces de mirándonos a los ojos mentirnos, o que nos mentimos. Y el que diga que no se miente, miente. Porque es esto, ¿no? O sea, la mente nos va jugando en contra y nos va haciendo creer historias que quizás cuando nos miramos frente a frente y nos hacemos la misma pregunta, la respuesta no es la misma. Entonces, bueno, nada, es una invitación que les dejo por ahí Otra cosa, boyando. Fer, aquí por ejemplo, Yasmín nos dice decirse cosas lindas y positivas. Otra cosa que nos cuesta mucho decirnos, mirarnos al espejo y decirme, loco, te amo, loco, qué bien lo que estás haciendo, qué bien que vas, qué bueno, empoderarnos mirándonos en el espejo. Eh, la persona, y Fer lo traía como un amigo al espejo, y la persona con la que nosotros más hablamos durante el día, que nuestra conversación empieza apenas nos despertamos y termina cuando nos vamos a dormir, la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Estamos permanentemente hablándonos y diciéndonos cosas, pero también somos implacables también cuando nos hablamos, implacables al ponernos metas, al ponernos objetivos, al, al, al tomar los malos resultados como fracasos, en vez de tomarlos como aprendizajes. Eh, entonces, esa conversación y eso de decirse cosas lindas y positivas, aprovechemos y hagámoslo a partir de mañana mismo, cuando se levanten, a partir de hoy, cuando termine esta clase, vayan al espejo, enfréntense y díganse lo poderoso que son,
porque todo lo que han hecho y lo que han construido en su vida con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus emociones, los ha traído aquí, a este momento. Y ojalá que aquí puedan encontrar lo que están buscando, porque todos estamos en búsqueda. Eh, todos buscamos algo. Y nosotros nos encantaría que aquí puedan encontrarse a ustedes mismos también. Yasmín dice, Y si no te sientes capaz de algo o con falta de confianza, hay que intentarlo. No quedarse en no puedo o no soy capaz. Claro, a tal mí cual, hay una frase de cabecera que dice, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con hazlo miedo, con miedo. ¿no? Bueno, para seguir recapacitando. Continuamos. Hablando de Objetivos objetivos, personales y hab- emociones. hablando de Bueno, objetivos personales y emociones. Sí, Fer. dale, Fer. Bueno, aquí, ¿qué nos dice esto? Que el coaching trabaja en conjunto con los clientes para establecer metas personales y relacionadas con el bienestar emocional y ayudarlos a avanzar hacia esas metas. Como les decía al principio, nuestra profesión es de acompañamiento y una de las denominaciones que tenemos de ser profesionales de la posibilidad. ¿Mm? Estas metas pueden incluir reducir el estrés, mayor autoestima y confianza, mejorar las relaciones, gestión de la ansiedad, satisfacción en la vida. ¿Y cuál es la importancia o qué importancia puede tener, por ejemplo, una emoción en, en relación con los objetivos que me planteo en mi vida? Y esto también espero que contribuya a esas palabras y a eso que nos decimos o que evitamos decirnos para que tengamos un argumento y nos podamos hablar. Están íntimamente relacionados los objetivos personales y las emociones, porque gracias a esas emociones podemos definir y perseguir un objetivo. Y la emoción nos acompaña en todo el proceso de gestación y hasta la concreción del objetivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos planteamos un objetivo, tenemos que buscar algunas emociones como la motivación, como la pasión, como buscar algo que queremos lograr, algo que queremos hacer, emociones positivas, eh, también el entusiasmo, la determinación para hacerlo, para llevar a cabo. Entonces, esas emociones nos van a ayudar a tomar las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo que nos planteamos. También, eh, dentro de este camino hacia la búsqueda del objetivo, la emoción nos ayuda a tener la claridad mental para saber, porque por ahí muchas veces decimos, sí, pero la verdad que, y nos pasa a nosotros con nuestros coaches, con nuestros clientes, que saben que les pasa algo, pero no saben qué les pasa, y nosotros trabajamos en base a objetivos, y por ahí no pueden poner su objetivo porque les falta la claridad mental. Entonces buscamos en la emoción esta de tener la claridad mental para poder definir un objetivo que sea específico, que sea alcanzable, pero si de pronto nos dejamos alcanzar por la confusión o la indecisión, y bueno, son emociones que en ese momento tendríamos que no elegir, porque nos frenan. También cuando estamos estableciendo objetivos personales, objetivos relacionales, objetivos de todo tipo, y bueno, puede haber resultados que no sean los que esperamos. Entonces, en estos casos también tenemos emociones que acompañan eso, como por ejemplo la resiliencia. La resiliencia que nos va a permitir aprender de ese fracaso, que no es un fracaso, es un resultado que no ha salido como esperábamos y del cual podemos aprender para no volver a cometerlo. Eh, como decía el, el creador del foco, de la bombilla eléctrica,
Él ha hecho 10.000 experimentos previos a conseguir un foco que funcione. Y entonces él no lo tomaba como fracaso. Él decía que ha encontrado 9.999 formas de no hacerlo. Así que miren ustedes cómo esa emoción de la resiliencia nos ayuda para cuando en el medio de la búsqueda del objetivo, por ahí nos caemos. Y una vez que alcanzamos nuestros objetivos, y bueno, también tenemos muchas emociones que nos van a alcanzar. Nos va a alcanzar la alegría, la satisfacción, el orgullo de la tarea cumplida. Todas estas emociones eh, positivas que le van a dar sentido a la realización del objetivo y que también nos van a fortalecer y nos van a dar motivación para buscar nuevos objetivos y llegar así a la meta que para nosotros desde el coaching la meta es la visión, es lo que está alineado con nuestros valores y a lo que aspiramos. Entonces, nos va a dar esa fuerza para poner nuevos objetivos, nuevos escalones que nos acerquen a la meta. Así que miren ustedes la importancia que por ahí no la vemos, no la conocemos, no sabemos, pero bueno, todos nuestros objetivos personales, nuestras búsquedas, nuestras ambiciones, eh, están de alguna forma moldeados por nuestras emociones y por nuestros estados de ánimo internos. Si nosotros entendemos, si logramos la autoconciencia, la autorreflexión, eh, y gestionamos nuestras emociones, de alguna forma también va a mejorar nuestra búsqueda y alcance de nuestros objetivos. Eh, y al gestionar todo esto de manera más satisfactoria, más efectiva, y bueno, vamos a lograr lo que todos pretendemos, un bienestar emocional que nos acompañe y un crecimiento personal, que básicamente es a lo que todos aspiramos. Seguimos, Fer, con la próxima. A ver qué nos trae. Me parece que me he adelantado también. Bueno, no. Vamos con las herramientas. Esto es Bien, algo que se van a llevar. acá llegamos a la parte de lo que son netamente herramientas de gestión emocional. Entiéndase que acá les traemos como algunas, elegimos como algunas de las más significativas, pero hay muchas, hay muchas. Al final de esto vamos a ver que hay como ciertas pautas a las que todas apuntan, pero bueno, nada, es también un poco como para que sepan que existen estas herramientas, pero que hay más y que después pueden hacer ustedes su propia investigación en base a esto que nosotros les traemos, ¿no es cierto? La primera que tenemos acá es el método CARA. Bien, que dice, CARA es un acrónimo que es de conciencia, aceptación, reconocimiento y acción. Conciencia, bueno, de esto ya estuvimos hablando bastante, ¿no? Del hecho de sencillamente poder reconocer que estoy pasando por una emoción. Tan simple como eso. No, o sea, ni siquiera el hecho de ponerle nombre, no, sino ser consciente de que estoy atravesando una emoción o que esa emoción me tiene atravesado a mí, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso del método CARA es este, poder frenar la pelota y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué estadio estoy? El segundo punto dice aceptación. A menudo nos cuesta, hay emociones que nos cuesta aceptar que las tenemos. ¿Bien? Cuando nos dicen, che, te noto triste. No, estoy bien. Che, te veo alterado. No, para nada, estoy bárbaro. Te cruzás con alguien en la calle, che, ¿cómo anda todo? Bárbaro. Y venís con 10.000 quilombos. No tenemos como cierto juicio social de que tener una emoción, demostrar una emoción frente al otro, nos hace ver, cada uno hará su interpretación, ¿no? Bien, mal, débil, como sea. Entonces tenemos como cierta capacidad para negar
nuestras emociones. Entonces, el método CARA que nos trae esto de aceptar que tengo una emoción y que la estoy atravesando y que, bueno, y que estoy en ese momento. Después dice reconocimiento de que, bueno, justamente esto, al principio veíamos la rueda de las emociones. La rueda de las emociones es una herramienta muy poderosa para poder ponerle nombre a nuestra emoción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir estoy enojado y viene alguien y te dice, "¿Y pero por qué? ¿Por qué estás enojado?" Y perdón, Fer, te voy a volver a usar de ejemplo. Este, no sé, decir, yo había quedado con Fer, que Fer iba a venir a las 5 de la tarde a hacer una reunión y mirá, son las 6:20 y todavía no apareció. Ah, entonces no estás enojado, estás decepcionado. ¿Tá? Porque estoy decepcionado porque yo había puesto la idea de que Fer iba a cumplir con esto que habíamos pautado. ¿Tá? En una expectativa que yo había puesto en que Fer iba a cumplir con esto. No lo cumplió, me siento decepcionado, no es enojado. Y no es lo mismo, porque puede parecer similar, la reacción puede parecer similar, pero la gestión de esa emoción es totalmente distinta. ¿Bien? Y acá me lleva al último punto, que es la acción. Dice, una vez consciente y aceptado, podemos decidir cómo responder de manera saludable y responsable. O sea, está bien, listo, ya está. Reconozco que estoy teniendo una emoción. Me hago cargo de esa emoción, la habito. Le pongo nombre. Ya sé que en realidad lo que estoy es decepcionado. Listo. ¿Qué acción puedo hacer para cambiar esto que estoy sintiendo? Y bueno, posiblemente una de las acciones que pueda hacer es llamarlo y decirle, che, Fer, ¿qué te pasó que quedamos a las 5 y no viniste? Y Fer me dé la explicación que sea y en base a eso yo tomar una decisión. Decirle, bueno, deja, no nos reunamos nada, coordino acciones con otra persona o darle otra oportunidad y decirle, che, Fer, bueno, dale, sí, te entiendo lo que te pasó, no hay problema, coordinamos para mañana a la misma hora, ¿te parece? Ok, dale, listo. Entonces, en el momento que yo tomé una acción y pude darle una resignificación a ese problema que detonó la emoción automáticamente termina. Porque si se acuerdan cuando hablábamos antes de la temporalidad de la emoción tiene un disparador, hay una duración de 90 a 120 segundos de las hormonas en sangre que son las que generan los síntomas de la emoción, y si el detonante desaparece y la interpretación que yo hice inicialmente de ese problema ya no existe, la emoción automáticamente, ¡pum!, desaparece. Porque esa es la característica de la emoción, ¿no? Que es algo que es transitorio, es momentáneo, y va a durar tanto como yo decida sostenerla, como mi actitud decide sostener esa emoción. Entonces, la acción da por cerrada esa emoción y por ende pasamos a otro estadio. Seguimos. Fer. Sí, sí, el incumplidor de horario. No, pobre Fer, pobre Fer. Vamos a hacer una aclaración que siempre cumple con los horarios, lo tomamos como ejemplo. Bueno, la segunda herramienta que les queremos traer es una herramienta muy, muy amplia y que por suerte está siendo muy difundida. Podríamos hacer varios cursos de esta herramienta que es el mindfulness. Nada menos que la atención plena es la herramienta que te pone en el aquí y en el ahora. ¿Mm? Como dice aquí, es un extenso, es un mundo que abarca diversas técnicas, pero aquí te vamos a dejar dos que son fáciles de hacer, que te van a poner en el tiempo presente para gestionar tu emoción. Esta técnica de la respiración lenta, cuando las personas están estresadas, tienden a llevar a cabo respiraciones cortas y agudas. ¿Te das cuenta? Cortas y agudas. Nuestros sistemas nerviosos están conectados para que la inhalación esté vinculada a la respuesta al estrés y la exhalación a la respuesta a la relajación. Tomar una inhalación corta y enfatizar una exhalación larga ayuda a evitar que las respuestas clásicas al estrés, como la adrenalina o el insomnio, se pongan en marcha.
¿qué pasa? Cuando respiramos lentamente, hacemos un proceso cerebral interno, corporal, de reconocimiento y sobre todo en esta técnica les recomendaría no juzgar lo que se está haciendo, simplemente hacerlo, respirar lentamente las veces que sea necesario y tomando conciencia únicamente de este momento y de esta respiración. Sentir cómo el aire entra, sentir la temperatura, sentir cómo se inflan los pulmones, cómo se infla el abdomen, lo mismo cuando sale el aire. Tomarse estos minutos únicamente para esta respiración, sin juicios, en pausa, y cuando terminen esta respiración van a notar que se van a encontrar aquí y ahora y gestionando la emoción que los ha llevado a hacer esta técnica. Otra técnica que le vamos a dejar hoy, que es muy simple y que seguramente la habrán en algún momento la habrán oído, es la de sumergir las manos en agua tibia. Charlie Knowles es un especialista en meditación y mindfulness. Dice que frotar las manos fuertemente en agua tibia es una práctica que genera calma en la persona. Esto nos ayuda a abrir vasos sanguíneos y con ella eliminar el estado estresante del cerebro. Como notarán, es algo que siempre lo hacemos de alguna determinada manera, como por ejemplo cuando te dicen que estás muy estresado, muy nervioso, date un baño de agua tibia. Lo podemos llevar al plano del baño también de agua tibia. Y es justamente por eso, porque al abrir los vasos sanguíneos, elimina el estado de estrés del cerebro. Esas son nada más que dos técnicas simples, prácticas, que las pueden realizar en cualquier momento, pero es muy interesante la práctica del mindfulness y muy útil sobre todo, así que los invitamos a investigar sobre técnicas porque posiblemente encontrarán algunas que sean más acordes y adecuadas al modo de vida, incluso de cada uno. Seguimos, Fer. Continuamos. Tenemos después lo que es la reconstrucción lingüística. Y como reconstrucción lingüística, bueno, ya de esto más o menos fuimos hablando a lo largo de toda la charla. Y tiene que ver con esto, con nuestro cerebro, tiene la capacidad de contar historias. Tenga toda la información completa o no. ¿Bien? Si tiene toda la información completa, va a contar una historia, y si no tiene toda la información completa, va a agregar, como a él le parezca, la información que falta y va a contar igualmente una historia. Somos contadores seriales de historias. Y las emociones tienen que ver con esto también, ¿no? Hablamos antes del tema de la transparencia. Y en realidad una emoción parte de ahí, ¿no? Parte de esa interrupción de la transparencia. O sea, yo tengo un juicio hecho sobre determinadas cosas, cómo deben ser y cómo deben suceder, y en determinado momento eso no ocurre y a mí me genera una emoción. Buena o mala, no importa. ¿Tá? Vamos a dar ejemplos? Ponele, no, yo no espero ganarme la lotería. Jugué, ponele, pero no, la verdad que mi expectativa de ganarla es así de chiquitita. Y de golpe y porrazo me llaman por teléfono, señor, usted se ganó la lotería. Bueno, ahí estoy teniendo un quiebre positivo, o sea, algo que no esperaba, algo que no esperaba que sucediera y sin embargo sucedió. Eso dispara una emoción. Bien, de acuerdo a toda una conversación que yo tengo hecha primeramente con respecto a eso, porque ¿para qué jugué a la lotería? Y porque yo dije, bueno, y si me gano la lotería, me cambio el auto, me voy de viaje, bien. Hay toda una conversación previa que cuando se ocurre ese quiebre, dispara una emoción y esa emoción me lleva a estar, por ejemplo, no sé, feliz, alegre, exultante. Un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, no sé, voy manejando en el auto y entre medio de dos autos me aparece un perro y de golpe tengo que frenar.
¿tá? Y ahí también se rompe mi transparencia. De venir manejando normalmente, ese perro no tenía que estar ahí, no tenía que aparecer ahí. Entonces, nada, tengo un quiebre, tengo una emoción, llámele X, bronca, susto, lo que sea, y nuevamente tiene que ver con una conversación previa que yo tenía, ¿no? Que el perro ese tenía que estar en la casa o salir a la calle con correa, con el dueño, y bueno. La reconstrucción lingüística tiene que ver justamente con todas esas historias que armamos previamente en nuestra cabeza para darle sentido a las cosas que vivimos a diario. Entonces, si ocurrió algo, ¿no? Tomemos cualquier este ejemplo, vamos por el lado de lo bueno, ¿no? Para no ir siempre por el lado de lo malo. Me gané la lotería, ¿bien? Inicialmente la construcción que yo tenía respecto a eso era, me voy de viaje, me cambio el auto, pim, pam, pum, bien, ok. Cuando las cosas son felices, difícilmente busquemos una reconstrucción lingüística porque es algo que nos afecta positivamente, entonces la reconstrucción por ahí no está tan necesaria, pero aún así todo puede existir, ¿no? O sea, decir, che, para, ahora tengo la plata realmente, ya no es un supuesto. O sea, sí, está lindo, me voy de viaje, está lindo, me cambio el auto, pero ¿y después qué? ¿Qué hago? ¿Qué le agrego a eso? O sea, ¿puedo invertir en algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Ya con eso ya tengo asegurado el resto de mi vida o tengo que seguir laburando? Es esto, ¿no? Es reconstruir la conversación. Y en el caso de lo negativo, ¿no? Tomemos, no sé, me echaron del trabajo. Me echaron del trabajo, ok. Tengo una emoción, estoy decepcionado, estoy triste, estoy preocupado. Ok. Ahora, ¿cuál es la conversación que tengo? Y la primera conversación que tuve es, me quedé sin trabajo, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago la comida? ¿Cómo le pago el colegio de los chicos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Qué me va a quedar allá? Ahora, ¿hay una reconstrucción lingüística posible? Sí, claro. Bueno, listo, ya está. Me echaron, no tengo más trabajo. ¿Qué hago? ¿Busco tu trabajo? Es una opción. ¿Emprendo por mi cuenta propia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer? Me dieron una indemnización. Con esa indemnización, ¿qué puedo hacer? Y bueno, me pongo un almacén. No sé, me compro un auto y me pongo a hacer de Uber. O salgo a tirar currículum por todos lados y a buscar un trabajo que me paguen mejor de lo que me pagaban estos. Digo, son todas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Recién Fer decía, con la persona que más hablamos durante el día es con nosotros mismos. Entonces, dentro de esas conversaciones que tenemos diariamente a toda hora, somos muy responsables de cómo nos conversamos, de cómo nos hablamos y de si nuestras conversaciones son posibilidad o son conversaciones que directamente nos anulan, nos cierran puertas. Y ahí es donde está la importancia de esto, ¿no? De la reconstrucción lingüística, que es básicamente este proceso. Seguimos. Fer, Vamos con la sala de espera. Esta es una técnica que seguramente, aunque sin saber su nombre, lo han escuchado muchas veces. Eh, y bueno, vamos a volver un poco atrás con lo que dijo Fer acerca de ese disparo de hormonal eh, cuando surge una emoción que hace que nuestro cuerpo actúe de determinada manera. Y bueno, sabemos ya por lo que Fer nos ha contado y por lo que hemos estado viendo que la emoción se dispara en menos de un segundo y dura entre 90 y 120 segundos. Pero que si la mantenemos, se vuelve a regenerar, ¿verdad? Entonces, para poder generar estos espacios de espera y poder, antes de reaccionar o contestar o expresarnos abiertamente, entonces tenemos esta técnica que es contar hasta 100. Que cuántas veces hemos escuchado que dice, bueno, me contá hasta 100 antes de responder. Entonces, tiene todo un sustento biológico. Contando hasta 100 podemos llegar hasta la parte en que, digamos, baja la ebullición hormonal
y pasa la emoción. Entonces, miren qué técnica sencilla, práctica, sobre todo para el tema relacional. Eh, Antes de contestar, antes de accionar, antes de hacer algo de lo que después nos podemos arrepentir, simplemente contar hasta 100. Ponernos en sala de espera para que pase estos 2 minutos de la emoción y poder actuar de una mejor manera. Vamos con la quinta, Fer. Y la quinta y última que les traemos el día de hoy es la técnica de las 3 R, que es parecido a un poco a la primera que les traje, pero esta un poquito más acotada, ¿no? Las 3 R es reflexiona, respira, reformula. La reflexión tiene que ver en base a preguntas, es la capacidad de autopreguntarme. Entonces, vienen preguntas como, ¿qué creencias tengo sobre lo que sucedió? O sea, ¿qué creo yo que debería haber sucedido y no sucedió y por eso me afectó? ¿Por qué me siento así? O sea, ante un hecho, ¿por qué me siento de esta manera y no de otra? ¿Qué hay de fondo que me hace que me sienta así? ¿Dónde estoy sintiendo la emoción? Porque esto es importante, ¿no? O sea, esto que decíamos, hay un disparo fisiológico de la emoción que nos hace sentir cosas, desde palpitaciones, sudoración, quizás temblor, quizás, no sé, esto de contraer los músculos, fruncir el ceño. Hay un montón de cosas, de características de cada emoción que nos permiten entenderlas. Dice, entonces, de esa manera yo puedo ir respondiendo estas preguntas y decir, bueno, ¿por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Qué me molestó? ¿Por qué me molestó lo que me dijo? Si en definitiva no me dijo nada grave, o sea, ¿qué es lo que me dijo que tanto me molestó? ¿Bien? Dice, después respira. Y acá vamos un poquito a lo de mindfulness. Mindfulness trae esto justamente, ¿no? La conciencia corporal, la conciencia en uno mismo. Entonces, esto o lo que hablaba recién Fer, de contar hasta 100. Esto de poder hacer una pausa durante el esplendor de la emoción, o sea, estoy con la emoción al palo, allá arriba, y puedo tomarme ese minuto, esos 2 minutos, para no reaccionar, para no ser reaccionario, y poder respirar, hacer una respiración controlada, una respiración consciente. Y mientras tanto voy contando 1, 2, 3, así hasta los 100. Yo sé que puede parecer muy volado, muy hippie por ahí, no sé, esto es un juicio mío, pero digo, en algún punto eh, tiene un sustento biológico. Hay biología por detrás de todo esto. Entonces no es que es porque se me ocurre decirlo, no, sino porque realmente funciona así nuestro organismo. Si yo al organismo le doy una pauta de que lo puso en esa emoción ya pasó o se está revirtiendo, bueno, ya estoy generando una gestión de todo eso que está pasando. Bien, la respiración, como decía Fer, la hiperventilación, esto de respirar rápido, está asociado a todo lo que es, todo lo que son emociones de estrés, relacionadas al estrés. Cuando yo logro hacer una respiración pausada, profunda, con una exhalación larga, lo que le estoy indicando al cerebro es justamente que estoy calmado, que me estoy calmando, estoy saliendo de esa zona de estrés. Y automáticamente esa señal lleva a que la emoción baje su intensidad. Y por último, reformula, que tenía que ver con esto que les decía recién, de volver a contar la historia, ¿no? O sea, dice acá, en lugar de decir no puedo manejar esto, prueba con estoy aprendiendo a enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos. En lugar de decir lo que me dijo me ofendió, prueba con decir qué puedo aprender de este comentario. ¿Tá? Porque lo que normalmente tomamos como una ofensa, quizás el otro no nos dijo para ofendernos, quizás nos lo trajo como
no sé, como una observación de una persona distinta, como es. Y ver si eventualmente eso que me dijo, hay algo que yo pueda aprender para mejorar. Si considero que así es. Y si no, nada, no pasa nada, es la opinión del otro. ¿Bien? Pero a esto se refiere con reformular. No quedarnos con la interpretación inicial que hicimos del detonante que tuvimos para la emoción. Bien. Y bueno, tenemos las 5 estrategias para la gestión de la emoción terminan con estas 7 pautas que más o menos son comunes a todas las otras técnicas que les trajimos anteriormente. Que la primera dice, ponle nombre a tu emoción, que ya lo vimos, o sea, esto de identificarla y ponerle un nombre. La segunda, date tiempo para evitarla, o sea, no hay apuro en salir de la emoción. ¿Estoy evitando esa emoción? Ok, por algo vino. Si estoy triste y necesito llorar, lloro, porque por algo está esa emoción, para algo la tengo. Entonces me permito estar en esa emoción, no quedarme permanentemente, pero en el momento que llega me permito evitarla. Dice 3, indaga acerca de qué la detonó, lo que hablábamos hasta recién, identificar qué fue lo que tanto me molestó, lo que tanto me afectó para yo tener la emoción que tengo. Dice después, controla tu respiración, también lo hablamos recién, ¿no? Esto de la importancia de ser conscientes al momento de respirar. Otro dato importante, nuestro cerebro como órgano consume el 20% total del oxígeno de nuestro cuerpo. Miren qué importante que es oxigenar, porque una de las causas de estrés del cerebro es si el cerebro entiende que le están faltando sus 2 alimentos, oxígeno o glucosa. Entonces, si yo estoy en una situación en donde mi cerebro está quemando por demás oxígeno o quemando por demás glucosa, mi cerebro entra en estrés y peor es la reacción que tengo a la emoción. En este caso, si yo logro bajar esos niveles de respiración y tener una respiración controlada, más calma, mi cerebro entiende que estoy oxigenando bien y que no hay riesgo para su integridad respecto al consumo de oxígeno. Dice la quinta, reformula tu conversación interna. Lo hablamos también. Volver a contar la historia para que esta historia no sea una historia de no posibilidad, sino que sea una historia de posibilidad. La 6 dice, acciona para revertir la situación. Cualquiera sea la situación que se generó, siempre hay una acción que yo puedo tomar para revertirla. Sea una conversación, sea un pedido, sea hacer, como se llama, yo pedir disculpas, por ejemplo, o hacer una oferta de algo que yo pueda hacer para revertir una situación. Son todas acciones posibles. Y la séptima, y la más importante de todas, aprende de ti mismo. Todas estas situaciones son situaciones de aprendizaje. O sea, más allá del estímulo, que sea positivo o sea negativo, hay algo de fondo que tengo que aprender. Poder gestionar mi emoción, poder aprender de esa situación, me lleva a que la próxima quizás ya no me afecte como me afectó esta vez. Y si me afecta y vuelvo a tener la misma emoción, voy a poder salir mucho más rápido. Entonces, el aprendizaje es lo más importante que podemos sacar de cualquier estado anímico u emoción. ¿Mm? Hasta acá vamos, ya queda poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Vamos bien? Ya los dormimos a todos, me parece, Fer. Parece que no hay nadie despierto. Bueno, y el último tema de la tarde sería emoción y estado de ánimo. Hablamos ya de esto, ¿no? Que no es lo mismo una emoción que un estado de ánimo. La emoción tiene esto, ¿no? Aparece,
se propaga de alguna manera, ¿no? A través de la fisiología y tras un periodo relativamente corto desaparece. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no gestiono esta emoción? Y como decía Fer, este estado de no gestionar la emoción, de perpetuarla en el tiempo a esta emoción, pasa a ser otra cosa. ¿Qué pasa a ser? Un estado anímico. ¿Bien? Y por esto volvemos al comienzo de todo. O sea, somos seres emocionales. Ahí alguien contestó, dice, gracias por compartir sus conocimientos. Me encantó, tengo que irme ahora, después termino de ver en la grabación. Ok, Yasmin, dale, gracias muchas. Nos estamos viendo. Bien, decíamos. Entonces, esto del estado anímico. El estado anímico lo que tiene es justamente que cuando yo no gestioné cierta cantidad de emociones, esto queda ya como de manera permanente. Y como decíamos, estamos constantemente en un estado anímico, estamos constantemente emocionando. No lo hacemos conscientemente, es inconsciente, pero está ahí. Entonces, puedo estar en un estado de felicidad, en un estado anímico de felicidad, o puedo estar en un estado anímico de depresión. Lo que tiene esto con respecto a la emoción en sí, es que la emoción me afecta un ratito. En cambio, el estado anímico va a ser un predecesor de todas mis otras emociones, de todas mis otras interpretaciones, de todas mis acciones. Para bien o para mal, el estado anímico va a condicionar eso que yo quiero hacer o no quiero hacer. Yo doy este ejemplo, ¿no? Si tengo que salir a correr, ¿bien? Y estoy en un estado anímico de felicidad, lo más que probable es que me levante, me calce la zapatilla, me cargo la botellita de agua, ¡pum!, disparo y salgo a correr. Ahora, si estoy en un estado de ánimo malo, depresivo, y tengo que salir a correr, y no, me voy a dar media vuelta en la cama y voy a seguir durmiendo. Por más que sepa que tengo que salir a correr, mi estado anímico no me va a permitir tomar las acciones que tengo que tomar. Entonces ya de alguna manera estoy siendo prisionero de ese estado anímico. Ahora Fer les va a mostrar, a mostrar un gráfico para que entiendan un poquito mejor cómo es esto de la emoción y el estado de ánimo. Bien, este gráfico es como un resumen de todo lo que hemos visto. Cómo actúa la emoción y cómo es un estado de ánimo. Ambas condicionan el actuar y además la forma en que actuamos. ¿Qué pasa con la emoción? Surge a partir de un evento. Ese evento va a disparar en nosotros una interpretación. Nosotros en el coaching le llamamos un juicio, que es lo que hace que ese evento se traduzca en una emoción. Una emoción que puede ser placentera, displacentera, y en base a eso va a surgir una acción. Siempre hablamos que la emoción significa emovere, es lo que nos mueve, nos lleva a la acción. Y en este caso de la emoción, la opinión, la interpretación está previa a la emoción. Primero interpretamos y luego emocionamos. En cambio, en el estado de ánimo, estamos en el estado de ánimo. Eso, al estar en este estado de ánimo, nuestra opinión, nuestra interpretación va a estar condicionada por este estado anímico que tenemos y donde estamos viviendo, y por ende nuestras acciones van a ser condicionadas por este estado de ánimo. Es más o menos lo que explicaba Fer recién con el ejemplo de salir a correr, de cómo, de acuerdo al estado de ánimo en que sales a correr, van a ser las acciones y va a ser tu accionar. En este caso, el estado de ánimo precede al juicio. Por eso decimos que las emociones las habitamos por un ratito, por el tiempo que duran, y en cambio en los estados de ánimo vivimos.
nosotros tenemos emociones, pero los estados de ánimo nos tienen a nosotros. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado claro la diferencia entre estado de ánimo y emoción? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere saber algo más? En esto, aclarar que las emociones son cambiantes constantemente y son de cambio rápido. Los estados anímicos requieren de un poquito más de esfuerzo este, para cambiarlos, ¿bien? Porque como hay justamente un estado anímico que está condicionando mis acciones y mi interpretación del mundo, bueno, seguramente haga falta algún tipo de ayuda. En este caso ya hablo desde cualquier área de acompañamiento, sea desde la psicología, desde el coaching, desde cualquier área, para yo poder cambiar mi observación de esta situación, quizás romper con algún paradigma, con algún juicio, con algo que me está reteniendo ahí y poder cambiar ese estado anímico. Pero no son volátiles, o sea, necesitan una intervención para poder cambiarse los estados anímicos. O sea, en el chat opción sí quedó claro, gracias. Genial. Bueno, y acá llegamos casi al final. Y esta es la pregunta del final. Después de ver todo esto, ¿con qué emoción te sientes ahora? No sé si nos quieren contar con qué emoción se quedan hasta acá, qué les pasó, cómo lo vivieron. Pueden abrir los micrófonos, pueden escribir en el chat. Hay siesta aquí, Fer, ¿eh? Sí, sí, me parece que, que Uy, me estoy yendo para atrás, perdón. Mi emoción es tranquilidad. Muchas gracias por la clase tan didáctica, dada en forma sencilla, pero profunda. Muy agradecida, nos dice Mané. Genial. Gracias. Genial que te sientas así. Bien. Y hasta acá llegamos con lo que es la clase en sí.